Muy buenos días, mis amados hermanos. Estamos una vez más aquí, listos. Por la gracia de nuestro Dios, seguimos disfrutando de este nuevo día que el Señor ya nos ha regalado. Les invito a dar gracias. Padre bueno, gracias damos por la vida, por el sustento, por todo cuanto nos otorgas. Y queremos en esta hora también, aparte de agradecerte tu amor y tu misericordia, suplicarte por aquellos que están pasando pruebas y dificultades. Seguimos suplicando, Señor, que tu gracia se extienda sobre todos aquellos que en esta hora están enfermos de diversas circunstancias. Sabemos que en una gran cantidad de personas están padeciendo por este virus que todavía sigue actuando en el mundo. Pedimos, Señor, que tú seas médico, sanidad y fortaleza, y sobre todas las cosas seas paz en sus corazones, Señor. Que en medio de esta prueba el miedo no se apodere de sus corazones, sino la paz de tu espíritu, que esta doctrina revelada de tu omnipotencia, de tu inmutabilidad y de tu gran amor sean suficientes para alentar los corazones y saber que no permitirás nada, Señor, para nuestro mal, y que todo cuanto permites en nuestras vidas servirá para forjar nuestra fe y carácter. Asimismo, creemos que todo lo tienes bajo tu gobierno y control, que nada escapa a tu soberanía. Por lo tanto, descansamos en estas verdades que nos revela tu santa palabra y pedimos fortaleza, sanidad, sabiduría para los médicos, pero también, Señor, que tu mano providente sea con todos aquellos que requieren recursos o el sustento diario. Provéelo a tu iglesia. Sé pues, mi Señor, con todos aquellos que con corazón sincero invocan tu nombre, pues te lo estamos rogando en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amigos, hermanos, pues continuamos con nuestras reflexiones después de dar gracias. Hoy comenzamos esta parte de la reflexión sobre los temas de los evangelios. Dijimos el día de ayer que nos hablan los evangelios sobre el Mesías, sobre el reino de Dios o reino de los cielos, la ética del reino, el reino y la iglesia. Comencemos con el tema del Mesías. El título y concepto de Mesías, Christos, Mashiach, ungido, es el más importante de todos los conceptos mesiánicos desde el punto de vista histórico, aunque no teológico, porque vino a ser la forma básica de designar la idea de Jesús. Christos, que en realidad es un título que designa al ungido, muy pronto se convirtió en nombre propio. Jesús pasó a ser conocido no solo como Jesús el Cristo o Mesías, como nos declara Hechos 3:20, sino como Jesucristo o Cristo Jesús. Ahora, veamos esta figura del Mesías en el Antiguo Testamento. En la economía del Antiguo Testamento, varias personas fueron ungidas con aceite y con ellos separadas para cumplir en la teocracia alguna función divina prescrita. Por teocracia nos referimos al gobierno de Dios. Entonces, allí los funcionarios de nuestro Dios pues eran los levitas, sacerdotes, los reyes, etc., hasta los profetas. Todos ellos vinieron a cumplir alguna función divinamente prescrita por nuestro Señor. Por ejemplo, los sacerdotes, Levíticos 4:3, 6:22, los reyes, 1 Samuel 24:10, 2 Samuel 19:21, 2 Samuel 23:1 o Lamentaciones 4:20, y posiblemente también los profetas, como nos declara 1 Reyes 19:26. Entonces ahí nos damos cuenta que estos fueron ungidos. La unción indicaba que las personas elegidas pertenecían a un grupo especial de siervos de Dios y las personas eran sagradas e inviolables, como declara 1 Crónicas 16:22. El término simple, el Mesías, no se encuentra nunca en el Antiguo Testamento. Eso solo está en el Nuevo Testamento. Lo que se encuentra es el Mesías de Jehová o mi Mesías. En el Salmo 2:2 encontramos un título para un rey mesiánico. El rey que viene es tanto el Hijo de Dios como el ungido que gobernará en nombre de Dios
y sobre toda la tierra. Por ejemplo, también Daniel 9:26 hace referencia a un Mesías. El uso más antiguo de Mesías, 1 Samuel 2:10, ahí encontramos este primer uso ya de la palabra Mesías. 2 Samuel 7:12 y siguientes promete que el reinado de David durará para siempre. Isaías 9:11 y también Zacarías 9:9 al 10 y Jeremías 22:4 nos dejan con la misma idea de un reino duradero de David. Aquí es donde comienza a convertirse la palabra Mesías en una palabra también escatológica que apunta más allá, en este caso de David, sino que va apuntando a la persona de Cristo. Así lo vemos en las profecías de Isaías 9 y capítulo 11 y también de Zacarías 9:9 al 10 y Jeremías 22:4. La idea mesiánica ahora en el judaísmo, recordemos que primero está la nación de Israel como tal, en tribus se unifica bajo David, comienza con Saúl, pero se unifica bajo David y se expande en el periodo de Salomón. Después de Salomón, con sus hijos se han de dividir reino del norte y reino del sur. En el reino del norte quedará Israel y en el reino del sur quedará Judá, toda la región de Judea. Estos dos reinos, recuerden ustedes que el reino del norte va a ser desaparecido, van a ser desterrados por los asirios y finalmente después Judea va a ser también llevada, pero no todos, por los babilonios. Ahora, la idea mesiánica que va a permear al judaísmo es de lo que quiero hablar ahora. Los salmos de Salomón. Ahí encontramos nosotros mucho de esta idea mesiánica en los salmos de Salomón. En la comunidad de Qumran estaba esperando dos ungidos, un sacerdote ungido de Aarón y un rey ungido de Israel. En la literatura rabínica, el índice de la Mishnah incluye Mesías solo 2 veces. La expectativa mesiánica en los evangelios. Hasta aquí. Bueno, la idea mesiánica en el judaísmo está en los salmos de Salomón y en la comunidad de Qumran y en la literatura rabínica, que son 3 grupos muy reconocidos en el judaísmo y que estaban esperando el Mesías. Pasemos ahora a esa perspectiva mesiánica en los evangelios que ya corresponde a la perspectiva no judaica sino cristiana. Y digo esto porque nosotros abrazamos los evangelios, por eso también nos llamamos evangélicos, porque nuestra fe está sustentada en la predicación de la persona, vida y obra de nuestro Señor Jesucristo, también en sus enseñanzas. El pueblo esperaba que apareciera un Mesías, Juan 1:20, verso 41 también, 4:29 de Juan, 7:31 de Juan y Lucas 3:15. Según los evangelios, iba a ser hijo de David, Mateo 21:9, 22:42. Iba a nacer en Belén, Juan 7:40 al 42, Mateo 2:5. Cuando apareciera el Mesías, permanecería para siempre, Juan 12:34. El Mesías sería el rey de la casa de David. Los sabios orientales buscaban al rey de los judíos, si usted recuerda. Herodes el Grande entendió la profecía en función del poder político porque temía por su propio trono. Si no lo hubiera entendido así, no hubiera mandado matar a todos los niños. Mateo 2:1 al 18. El ministerio de Jesús parecía conllevar un elemento mesiánico con implicaciones políticas. Así lo declara Juan 11:47 al 48. Lo que el pueblo deseaba de su Mesías era precisamente un líder poderoso que expulsara a Roma. Es lo que ellos querían. No estaban pensando, por supuesto, en un reino ya escatológico, porque lo habían esperado, así lo habían anunciado los profetas y ellos creían que ya era el tiempo en que se restauraría el reino a Israel. Pero no fue así. También por estas intenciones que ellos tenían, por ese pensamiento, nos damos cuenta en Juan 6:15 que quisieron hacerlo un rey político.
Jesús rechazó esto y les aclaró que su reino era espiritual, Juan 6:66, y ahí su popularidad se desvaneció. Muchos empezaron a irse. Usted podrá recordar esto también. La gente quería un rey que los salvara de Roma, no un salvador que los redimiera de sus pecados. Mesías sugiere en la mente del pueblo un rey de David, a quien Dios ungiría para que produjera la liberación política de Israel del yugo de los paganos, específicamente en ese contexto de los romanos, y para que estableciera el reino terrenal. Por eso Jesús usó el término con reservas. Jesús siempre, en algunos de los evangelios usted podrá decir, pero no lo digan a nadie, ve a tu casa o ve al templo, pero no lo cuentes, porque Jesús sabía de la intención de la gente de convertirlo en un rey terrenal. El mesianismo que Jesús vino a ejercer era de una índole muy diferente a lo que el término sugería en la mente de la gente de su tiempo. El término se usó con exclusividad solo a Jesús. Solo después de su resurrección, en Juan 20:31 vemos que ya se le declara Mesías abiertamente. Después de su resurrección, cuando su misión mesiánica fue comprendida, entonces ahí es donde se reinterpretó este término, esta categoría mesiánica de Jesús. Hasta que Él resucitó es cuando se le declara Mesías desde esa perspectiva ya, donde ellos sabían que el reino de Dios ya había comenzado, pero que sería instaurado en el futuro de una manera plena, completa, en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Hasta ahí es cuando Jesús se declara abiertamente, se manifiesta como el Mesías, y es cuando los mismos discípulos comprenden a Jesús como el Mesías, y es allí donde inicia la predicación de este Mesías que vino a morir por nosotros. Hasta aquí quiero dejar este término que hemos abordado sobre Mesías, y espero que sea de gran bendición para usted. Ahora hablaremos sobre el reino de Dios o reino de los cielos. El reino de Dios en el judaísmo. Aunque la expresión del reino de Dios no se encuentra en el Antiguo Testamento, la idea está presente en los profetas. Encontramos un énfasis doble en el reino de Dios. A menudo se habla de él como rey, tanto de Israel, por ejemplo, Éxodo 15:18, Números 23:21, Deuteronomio 3:5, Isaías 43:15. No solo es rey de Israel, sino también rey de toda la tierra, Segunda de Reyes 19:15, Isaías 6:5, Jeremías 46:18, Salmos 29:10, Salmos 99, 1 al 4. Así que en el Antiguo Testamento se presenta como rey de Israel, pero también de toda la tierra. Ahora, si bien ya es rey y así se presenta como rey, otras referencias hablan del día en que llegará a ser rey y gobernará a su pueblo, como Isaías 24:23, Isaías 33:22, Isaías 52:7, luego Sofonías 3:15 y Zacarías 14:9 en adelante. Esto nos lleva a la conclusión de que aunque Dios es rey, también debe llegar a verse como tal, o sea, debe manifestarse su realeza en el mundo de los hombres y naciones. Esto es parte de una visión del reino de Dios en el judaísmo. Ahora bien, como habíamos dicho acerca del Mesías, la esperanza genuinamente hebrea, profética, espera que el reino surja de la historia y lo gobierne un descendiente de David en un marco terrenal. Esto es parte de lo que encontramos en la visión en el judaísmo acerca del reino de Dios. Ahora, en la literatura rabínica, ahí se desarrolló una escatología parecida, aunque utilizó algo más el término el reino de los cielos. El reino de Dios era la soberanía de Dios, el ejercicio de la misma. A lo largo del curso de la historia humana, Dios ejerció dicha soberanía por medio de la ley. Cualquiera que se somete a la ley se somete con ello a la soberanía de Dios. Cuando un gentil, por ejemplo, pasaba al judaísmo y adoptaba la ley, con ello se impone entonces la soberanía, o sea, esta cosmovisión que ellos tenían del reino de Dios.
La obediencia a la ley equivale pues a la experiencia del reino o gobierno de Dios. Así es como lo entendían y lo vivían los rabinos. Para el cristianismo, el significado de reino o gobierno para nosotros habla acerca de la venida del reino. Usted recuerda cuando oramos el Padre Nuestro, allí la venida del reino que pedimos en la oración significa que la voluntad de Dios se haga en la tierra, es decir, que su gobierno sea una realidad completa. Mateo 6:10. El reino que Jesús asignó a sus discípulos en Lucas 22:29, entonces es un reino real. No estamos hablando de algo meramente escatológico, sino que ya se ha inaugurado, pero que todavía ha de venir. Ahora, esto es importante para la interpretación del mensaje de Jesús, porque uno de los mayores problemas es cómo el reino de Dios puede ser a la vez futuro y presente. Nosotros decimos que Dios es ahora el Rey, pero debe llegar a ser manifestado como Rey. Esta es la clave para la solución del problema de los evangelios. Dios ya es Rey, pero ha de manifestarse en plenitud de su reinado en su segunda venida. Bien, pues hasta aquí vamos a dejar la reflexión del día de hoy en cuanto a esta parte del reino de Dios o reino de los cielos. Son temas muchísimos, muy amplios, pero esperamos que lo que estemos viendo hasta aquí sirva para ayudar la comprensión del mensaje de los evangelios. Que Dios le bendiga. Excelente día. Si el Señor lo permite, mañana continuamos.